Después de las vacaciones de julio nos volvemos a encontrar y hacemos una clase la primera semana y la segunda semana hacemos el parcial. ¿De acuerdo? ¿Sí? No se olviden de eso. Bueno, las vacaciones les va a servir para descansar un poco, para estudiar también, ¿sí? No se dejen estar mucho. Sé que algunos tienen que rendir exámenes finales, pero bueno, traten de organizar los horarios. Vamos a esperar 2 minutitos más que terminen de ingresar y vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Sí? Muy bien. Bueno, les voy comentando, el parcial va a ser a través, creo que ya les dije, el parcial va a ser a través del aula virtual. Tienen que estar registrados en el aula virtual. El parcial dura aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Hay entre 20 y 25 preguntas múltiple opción. Y donde ustedes, bueno, van a tener que demostrar lo que saben. ¿Sí? La idea es ese parcial que se haga a conciencia, ¿no es cierto? Para demostrar lo que han podido aprobar, que es lo que han podido aprender, perdón, para aprobar, ¿no es cierto? Bueno, eso, básicamente. Sí, claro, de la unidad 1 a la unidad 7. Me preguntan de qué unidad van, de la 1 a la 7. La 8 la dejamos para el segundo parcial. De nada. Muy bien. Bueno, las preguntas son preguntas conceptuales, hay también análisis de unidades, de fórmulas, ¿sí? No hay desarrollo matemático, pero sí tienen que ver las expresiones, cómo las equivalencias, cómo se llegan a esas expresiones o a las unidades, ¿no? ¿Sí? Por acá. Muy bien. Seguramente la primera semana va a haber no me acuerdo si les hice un pequeño simulacro, 2 o 3 preguntas en el aula virtual para ver cómo se trabaja. No recuerdo si lo hice en este curso. Bueno, perfecto. Perfecto, sí, lo vamos a hacer la primera semana de clase en agosto. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer. Muy bien, ¿estamos en tiempo? Hoy vamos a ver, creo que ya empezamos con la ley de Biot-Savart, ¿sí? Es secuencial, sí, Fernández, Esteban, es secuencial el parcial. Tenés que resolver una pregunta para pasar a la otra y después no podés volver. Sí, es secuencial. ¿Sí? Bien. La clase pasada vimos la ley de Biot y Savart, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. Es así, ¿verdad? También habíamos visto que, bueno, estos señores lograron una expresión matemática que permitían calcular el campo magnético en algún punto en el espacio, ¿no es cierto? Algo que no había logrado Hans Christian Oersted, que solamente había descubierto que un hilo conductor que transportaba corriente podía generar un campo magnético. Bueno, él descubrió eso, Biot y Savart, toman ese descubrimiento de Oersted y logran, a través de los experimentos, distintos experimentos, logran una expresión matemática que me permite calcular el campo magnético. Muy bien, entonces la expresión matemática es la que tenemos planteada acá,
¿no es cierto? Donde mu sub 0 es la permeabilidad del espacio libre, la I es la corriente, ds es un elemento de longitud de S, diferencial de S del conductor, y R es un vector unitario, ¿sí? Que tiene la dirección entre el elemento y el punto donde se calcula el campo magnético. Tenemos R, que es la distancia al cuadrado entre el elemento y el punto donde vamos a calcular el campo magnético. Bueno, esto es lo que se conoce como la ley de Biot y Savart. Este es un campo magnético, un diferencial de B producido por un diferencial de S. Bien. Donde mu sub 0 dijimos que era la permeabilidad del espacio libre, y mu sub 0 era 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, en el caso, este es un diferencial de B, un diferencial de campo. ¿Sí? En el caso de calcular el campo magnético, que se crea en algún punto por una corriente de tamaño finito, bueno, a esta expresión la integramos, ¿no es cierto?, entre la longitud entre los valores de la longitud del conductor. Entonces integramos esta expresión y obtenemos el campo magnético en algún punto debido a una corriente de tamaño finito. Tal es el caso como el ejemplo número 1, donde nosotros hemos calculado el campo. En realidad, acá lo que se demuestra es cómo se llega a una expresión matemática para calcular el campo magnético en el punto P debido al conductor recto y delgado que tiene una longitud L, que sería una longitud finita, ¿no? Entonces, al analizar esta situación y aplicar la ley de Biot y Savart, llegamos que esta expresión me permite calcular el campo magnético en un conductor recto, delgado, de longitud L, ¿no? Fíjense que A es la distancia perpendicular que hay entre el conductor y el punto. Nosotros tenemos que identificar acá cuál es la dirección de la corriente. En el caso de la dirección de corriente es hacia allá. Por lo tanto, este va a ser θ 1 y este va a ser θ 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Con esta expresión nosotros logramos calcular el campo magnético producido por ese conductor recto y delgado de longitud L. ¿Sí? Bien. Es más, creo que lo habíamos hecho un ejemplo de la guía práctica, del trabajo práctico número 11. También habíamos hecho un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cálculo. Perfecto, muy bien. ¿Estamos? Bueno, esta fórmula que tenemos acá me permite determinar la magnitud del campo magnético. ¿Sí? Producido por el conductor recto y delgado, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. A una distancia A. Fíjense que B es directamente proporcional a I y también B es inversamente proporcional a A. Es decir, a medida que me alejo del conductor, B va a ser menor. Y a medida que más intensidad de corriente, más campo magnético va a haber. Por supuesto que también va a depender de la longitud del conductor, ¿no es cierto? En este caso va a depender de la longitud. Bien, ahora, suponiendo que ese conductor se haga este conductor se haga infinitamente largo, en este caso θ 1 y θ 2 va a ser pi sobre 2, 90 grados, y menos pi sobre 2, θ 2, que sería menos 90 grados. Al aplicar acá pi sobre 2 y menos pi sobre 2, vamos a encontrar esta otra expresión que me permite calcular el campo magnético en algún punto, ¿no es cierto?, por un conductor recto delgado e infinitamente largo. ¿Sí? Recto y delgado, infinitamente largo. Bueno, entonces, este es para un conductor de longitud
de una longitud determinada, una longitud finita. Y este es para un conductor, el campo magnético creado por un conductor recto, largo o delgado, infinitamente largo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Acá podemos ver bien lo que nosotros estábamos hablando, que el campo magnético es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia, donde estoy calculando el campo magnético. Ahora bien, nosotros hemos determinado con estas dos fórmulas, hemos determinado la magnitud del campo magnético. Es decir, esta fórmula me permite calcular la magnitud. Y la dirección, ya que el campo magnético es una magnitud vectorial, la dirección del campo magnético la voy a poder obtener a través de la regla de la mano derecha. Miren acá. Acá tenemos un conductor, lo tomo con la mano derecha. La mano derecha, ¿no es cierto? Lo tomo con el pulgar en la dirección de la corriente, y los 4 dedos me van a dar la dirección. Esta línea verde es una línea de campo, ¿no? Las líneas de campo magnético son curvas cerradas, no tienen ni principio ni fin, a diferencia de las líneas de campo eléctrico que tienen principio y tienen fin. ¿Está bien? Bueno, entonces los 4 dedos me van a indicar la dirección del campo magnético. Observen que la dirección del campo magnético en todo momento es tangente a la línea de campo magnético. En este caso, si yo tomo el punto este, el campo magnético va a tener esta dirección. ¿Sí? Bien. Esta es la figura B, es una imagen, ¿no es cierto?, donde podemos observar un patrón de campo magnético. Es un plano donde se espolvorea limadura de hierro, ¿no es cierto? Y el conductor se hace circular una corriente, ¿sí? Entonces se van a ver que las líneas de campo se forman, ¿no es cierto?, con la misma limadura de hierro. Y estas líneas rojas son las líneas de campo que se forman, ¿no?, alrededor del conductor. Son círculos concéntricos con el conductor. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, hasta ahí habíamos visto la clase pasada. A ver, ¿pueden ver ahí un Word? Ok, vamos de nuevo. Bien, ahora sí. Fíjense que acá hay otro ejemplo donde podemos calcular el campo magnético. Dice dos corrientes rectilíneas y paralelas. Una tiene una intensidad de corriente de 30 amperes, la segunda tiene una intensidad de corriente de 60 amperes. Se encuentran en el vacío separados 6 centímetros de distancia. ¿Sí? Determinar el valor del campo magnético generado en un punto situado en medio de ambas corrientes. ¿Está bien? En este caso, fíjense que nosotros tenemos un conductor, disculpenme, ahí vamos a hacer mejor la línea, vamos a tratar. Son dos conductores paralelos, ¿no? ¿Sí? Hay que calcular la distancia entre ellos, es de 6 centímetros. Acá. 6 centímetros. Hay que calcular el campo magnético en un punto medio, ¿sí? En un punto medio. Perfecto. En este caso, hay que ver, el punto A dice cuando las corrientes tienen el mismo sentido y el punto B cuando las corrientes no tienen el mismo sentido. En este caso, cuando nosotros tenemos esta situación, acá nosotros vamos a aplicar el principio de superposición de campos magnéticos, porque acá en este punto va a generar el conductor 1, va a generar su propio campo magnético y el conductor 2 va a generar su propio campo magnético.
En este caso, en este punto va a haber dos campos magnéticos, uno del conductor 1 y otro del conductor 2. Entonces, el principio de superposición dice que el campo magnético total en ese punto es la suma vectorial de los campos magnéticos producidos por los distintos agentes. Entonces, para hacer la suma vectorial, es decir, principio de superposición, ¿sí? Dice que B total, el B total va a ser la suma vectorial, en este caso de B1, más B2, y si hay un tercero, más B3. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Para calcular, ustedes se acuerdan que esto es la suma vectorial. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cómo era para calcular la magnitud del campo magnético? Vamos a hacer el caso A. Los dos conductores tienen el mismo sentido. A ver, veamos. Vamos a ponerle el sentido. Acá vamos a decir que este va hacia arriba. Este es I1, I2. Bien. ¿Cómo se calcula la magnitud del campo magnético producido por el conductor 1? Bueno, acá la magnitud del campo magnético producido por el conductor 1, vamos a tener mu sub 0 sobre 2pi por I1 sobre A. ¿Está bien? En este caso tenemos 4pi por 10, 4pi dijimos, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere sobre 2pi multiplicado por la corriente, que dice 30 amperes, sobre la distancia. ¿Qué distancia tenemos ahí? Esta distancia. Sería A1, ¿no es cierto? Vamos a poner A1. ¿Qué distancia tendríamos? Bueno, si esto es 6, la distancia al punto medio sería 6 sobre 2. Es decir, 3 centímetros. La pregunta es, ¿puedo poner acá 3 centímetros? Correcto. Acá mu me va a indicar cuáles son las unidades que yo tengo que trabajar. ¿Sí? Si no, no voy a poder simplificar metros con centímetros, ¿no es cierto? Entonces, a tener cuidado con eso. Mu me está indicando cuáles son las unidades de trabajo. Tesla, metro, ampere. ¿De acuerdo? Si yo quiero, no, pero profe, yo quiero trabajar acá en centímetros. Bueno, modificar la unidad de mu para que esté en centímetros y tenga el poder simplificar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá vamos a poner en metro. 3 centímetros a metro, ¿cuánto sería? Algo así como 0,03 metros. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí sí se puede simplificar. Ampere, ampere, metro, metro. Y me queda Tesla, ¿no? En el caso de B sub 2 va a ser lo mismo, mu sub 0, 2pi por I2 sobre A2. Y esto va a ser acá. 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere. Acá vamos a tener 2pi por 60, en este caso 60 amperes, sobre 0,03 metros. Simplificamos, metro con metro,
ampere con ampere y ya tengo la magnitud de B1 y B2. Entonces, B1 va a tener un valor y B sub 2 va a tener su valor. Pero este es el módulo. Este es el módulo de B1 y B2. ¿Está bien? Es el módulo. ¿Cómo hago para determinar la dirección de B1 y la dirección de B2? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cómo determino la dirección de B1? Perfecto. Ponemos la mano derecha con el pulgar extendido, ¿sí? Con el pulgar extendido en la dirección de la corriente, ¿sí? Y los 4 dedos me dicen que el vector B1 va a tener esta dirección, en ese punto, ¿no? Entonces, la dirección del vector campo magnético la determino con la regla de la mano derecha. Ok, bien. Y B2, la dirección del campo magnético de 2. Si pongo la mano derecha de nuevo, pongo los 4 dedos ahí y el pulgar extendido, ahí, pulgar extendido, ¿a dónde me diría que está B2? En este punto. B2 va a ser esto. Ahí va a estar B2. En este caso, fíjense, ahí B2 va a tener la misma dirección que B1, pero sentido opuesto, ¿no es cierto? Sentido opuesto. Entonces, ¿cuál será el B total acá? Como son colineales, yo puedo prescindir de la parte vectorial. Fíjense que son colineales, ¿no? Quiere decir que comparten la misma dirección. Las dos comparten la misma dirección. Entonces puedo prescindir. Entonces, la magnitud de B total va a ser igual a ¿qué? A la diferencia que hay entre esas dos magnitudes. ¿Está bien? En este caso va a ser, por ejemplo, podemos decir B2 menos B1. Si le asignamos signo positivo para acá, negativo para acá, el signo negativo le da la dirección al vector, ¿sí? Entonces B total va a ser la diferencia. ¿Y cuál va a ser la dirección de B total? Cuando suman fuerzas colineales de sentido opuesto, la dirección de la resultante es igual a la dirección de la que tiene mayor magnitud. ¿Está bien? De B1, B2, la que tenga mayor magnitud, esa le va a dar la dirección a B total. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien pudo hacer la cuenta esa? ¿Cuánto me da? Acá, miren, acá podemos simplificar 4pi en 2 y acá 2pi. Entonces me queda 2 por 10 a la menos 7 por 30 dividido en 0,03. Esto puede ser 3 por 10 a la menos 2. Entonces me queda 10, 10 a la 2. 10 a la 2 sería 100. 200 puede ser. 200 Tesla. ¿Siguen ahí? Ah. Bueno, bueno, bárbaro. No me dejen solo. Bueno, ponemos 200 Tesla.
¿Les parece? ¿Y acá qué tendríamos? Acá tenemos 3 por 10 a la menos 2. ¿Está bien? Este se cancela, este me queda 2, este me queda 1, y acá me queda 3. Me parece que me faltó un 0 arriba. Acá me queda 3, 3, 1, 2 es 6 es 2. Entonces me queda 2 por 2. Ah, por 10 a la menos 7, ¿no? Esto está mal, che. El de arriba está mal. Ahí ya lo vamos a hacer de nuevo. Es Vamos. 0,002 creo el de arriba. Claro, porque me olvidé del 10 a la menos 7. A ver, acá tenemos 2 por 10 a la menos 7, acá tengo 2, tengo 4 por 10 a la menos 7 y 10 a B2 sería el doble, la... profe. 4 Porque es por 10 a la 60 y menos 30. 5. Ahí está. B2 4 sería por el 10. doble que B1. Claro, 4 por 10 a la menos 5 Tesla, y este sería 2 por 10 a la menos 5 Tesla. ¿Está bien ahí? Puede que sea a la menos Creo 4, profe. A la 10 a la menos menos 4. 4. Ambas. Sí, correcto. A la menos 4 porque acá está 30 y acá es 60. Correcto, a la menos 4. Ahí está. Acá a la menos 4 y acá a la menos 4. Perfecto. Muy bien, a la menos. Bueno, esta sería la magnitud de B1 y esta es la magnitud de B2. Entonces, B total va a ser igual, digamos, 4 por 10, en este caso 10 a la menos 4, menos 2 por 10 a la menos 4. Tesla, ¿no? Tesla. Entonces, esto va a ser igual a 2 por 10 a la menos 4, la magnitud de B total, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué dirección tiene B total? ¿Hacia negativa o positiva? ¿Cuál es más grande, B1 o B2? B2 es más grande, entonces B2. asumimos que es Entonces, positiva. B total va a estar en esta dirección. ¿Estamos? Entonces, en este caso, hemos utilizado el principio de superposición del campo magnético, ¿no? Noten ustedes que en este caso son colineales, pero si no son colineales, tengo que hacer la suma vectorial entre ambos. Creo que tengo acá un dibujito. Acá, miren, acá está el dibujito que hicimos nosotros. A ver, lo vamos a aumentar un poquito el tamaño. Acá está el dibujito que nosotros habíamos hecho. ¿Sí? Las dos corrientes tienen el mismo sentido, ¿de acuerdo? Estas son las líneas de campo, las dos líneas de campo, B2 para acá, B1 para allá, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros le cambiamos la dirección de la corriente? ¿Qué va a pasar? Esta sigue siendo la misma, I1, y le cambio la dirección a esta y digo que esta es I2. ¿Qué va a pasar ahí en ese punto? ¿Cómo va a ser B1 y cómo va a ser B2? Bueno, B1 sigue siendo igual, ¿no es cierto? Es hacia adentro, B1. Y B2, ponemos la regla de la mano derecha, ponemos los No, 4 ¿no dedos. va a ir para el mismo lado que B1? Exactamente, ahí ponemos el pulgar en esta dirección y me dice que, fíjense que el pulgar está en la dirección de la corriente. Entonces, B2 en este caso va a ser la misma dirección que B1. Por lo tanto, B total, vectorialmente vamos a decir que es B1 más B2. En magnitud, digo que B total va a ser igual a 4 por 10 a la menos 4 Tesla más 2 por 10 a la menos 4 Tesla. Es decir, acá un B total de 6 por 10 a la menos 4 Tesla. Esa sería la magnitud. ¿Y la dirección? ¿Cuál sería la dirección? Negativa. Exactamente. En este caso, la dirección de B total va a estar en esta dirección. ¿Estamos? ¿Sí?
Bueno, entonces el principio de superposición, el campo magnético producido, en este caso, por los dos conductores en un punto en el espacio, es la suma vectorial de los campos producidos por cada uno de los conductores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Muy bien. Vamos a salir de acá. Vamos a ir de nuevo al PDF. Y acá está. Bueno, nosotros acá habíamos analizado el caso de un conductor recto, delgado. Aplicamos la ley de Biot-Savart y encontramos estas dos expresiones. Pero ¿qué pasa si el campo es producido por una espira de corriente? Este alambre es recto. Bueno, este alambre se hace en forma, tiene acá de un anillo, ¿no es cierto? La forma de un anillo. Bueno, esta espira se llama espira de corriente, ¿no es cierto? Espira circular de corriente, es como un anillo de un alambre en forma de anillo y transporta una corriente ahí. ¿Cómo sería el campo magnético producido en un punto P, como indica acá? En un punto P, por este anillo de corriente que tiene esta dirección, distante, en este punto P, distante X del plano de la espira. Fíjense que el plano de la espira está en el plano X y Z, perdón, y Z. Nosotros estamos calculando un campo magnético en el centro de la espira, pero distante del plano X. Bueno, al analizar acá, tomamos un elemento, aplicamos la ley de Biot-Savart, tomamos un elemento diferencial de ese. Ese elemento va a producir en el punto P un campo magnético diferencial de B, ¿no es cierto? Que va a tener esta componente en Y, esta componente en Y y esta componente en X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, si ustedes se imaginan tomar otro elemento en la dirección opuesta, acá, otro elemento ahí, diferencial de ese, este elemento también va a producir un campo magnético en este punto, P, que va a tener, ahí la dirección, espérenme un poquito, ahí, este va a ser dBi, y acá va a estar dBx. dBx, y acá abajo otra dBx. Entonces, dBi va a estar acá. dB. Ahí va a estar dB. Este de diferencial de B es el producido por este elemento que está diametralmente opuesto al anterior. Ahora, fíjense cómo son las componentes. Las componentes en X se van a sumar, es decir, voy a tener un dBx y otro dBx. ¿Está bien? Se van a ir sumando. Todas las componentes en X se van a sumar. Los que no se van a sumar, o sí sumar algebraicamente, son las componentes en Y. ¿Por qué? Porque la magnitud del campo magnético producido acá es exactamente la misma que es producido por acá. Por lo tanto, las componentes en X de estos dos campos van a ser iguales. Y las componentes en Y también van a ser iguales. Pero ¿qué pasa? Las componentes en X tienen el mismo sentido, por lo tanto se van a sumar. Y las componentes en Y, como tienen sentido opuesto, se van a restar. En este caso, esta componente se va a anular con esta otra componente. Y así va a pasar con todos los elementos opuestos en esa espira de corriente circular. Por lo tanto, solamente me va a quedar la componente en X, que va a ser la sumatoria de todas las componentes en esa dirección. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Muy bien. Sí, profe. Entonces, por lo tanto, no lo vamos a desarrollar a la fórmula ya está escrita. Entonces, para un punto X distinto de 0, en el plano, en el centro de la espira, X es la distancia que hay entre el plano de la espira y el punto, la fórmula para calcular el campo magnético va a ser esta. Donde B va a ser igual a mu sub 0 por I por A cuadrado. A cuadrado es el radio de la espira.
sobre 2 factor de a cuadrado más x cuadrado elevado a la 3 medio. Entonces, de esta manera, con esta fórmula, puedo calcular el campo magnético. Imagínense esta situación. A ver, denme un minuto. Acá tengo, si yo la corto así verticalmente, acá voy a tener una parte de la espira y acá debería tener otra parte de la espira. Este va a ser la dirección Y. La dirección X no la vamos a poder ver porque está perpendicular a nosotros. Y esta sería la dirección X. Acá está el punto P, distante X del plano de la espira, ¿no es cierto? Y acá tengo que ponerle el sentido a la corriente, ¿no es cierto? Un puntito que significaba que la dirección de la corriente venía hacia nosotros. Y una crucecita que la dirección de la corriente es entrar. ¿Estamos? Bueno, este elemento que está acá genera un campo acá, tiene una distancia R, ahí lo vamos a poner acá. Ahí R, y el campo magnético ahí va a ser diferencial de B, perpendicular acá. Diferencial de B. Este va a tener una componente X, que es diferencial de X. Acá le estoy haciendo el dibujo en otras perspectivas. Acá en 2D, Bx, y acá voy a tener diferencial de B en la dirección Y. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Si quieren lo vamos a una página en blanco. ¿Lo ven? Bueno, este es el plano de la espira. Acá tenemos el plano de la espira. Este es el eje que pasa por el centro de la espira y el punto P está a una distancia X del plano de la espira. Entonces, el campo magnético que va a generar ese elemento de la espira va a ser diferencial de B, que va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta componente en Y se va a cancelar con otra componente en Y que tenga un elemento diametralmente opuesto. Por lo tanto, solamente me va a quedar la componente en X. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, para calcular en la situación esta, uso esta fórmula. A es el radio de la espira. Acá está A. Vamos a poner, este es A, el radio de la espira, desde acá hasta acá. Y es la corriente que circula por la espira. Y X es la distancia que hay entre el plano de la espira y el punto P. ¿Está bien? Esos son todos los datos que ustedes necesitan. ¿Y cómo van a determinar la dirección de B? Bueno, también con la mano derecha van a tomar la espira, esta espira, ¿no es cierto?, con el pulgar en la dirección de la corriente, y los 4 dedos le van a indicar hacia dónde está la dirección de B. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si X se hace igual a 0? Es decir, para X igual a 0. Es decir, este punto se traslada acá, el punto P. Entonces voy a tener una componente del campo magnético B ahí en ese punto, ¿no es cierto? Ese sería el punto P acá en el centro de la espira. Entonces fíjense que el vector campo, en el caso de X sea igual a 0, va a ser perpendicular al plano de la espira. ¿De acuerdo? Perpendicular al plano de la espira. En el caso de que B sea que X sea igual a 0, y analizando esta expresión para X igual a 0, fíjense, si hacemos 0 acá, analizando esto, llegamos a esta expresión donde me dice que el campo, la magnitud del campo magnético en el centro de la espira circular, espira de corriente circular, es igual a mu sub 0 por I sobre 2A.
Es decir, con esta fórmula puedo calcular la magnitud del campo magnético en el centro de la espira. ¿De acuerdo? Ahora bien, suponiendo que X era la distancia entre el plano de la espira y el punto P. Suponiendo que X sea mucho mayor a A, ¿qué significa mucho mayor a A? A es el radio de la espira. ¿Sí? Que X sea mucho mayor a A, que es el caso que nosotros estamos contemplando acá. Bueno, si analizamos esta expresión para X mucho mayor que A, es donde el radio de la espira de corriente circular sea despreciable. Bueno, esta fórmula nos queda de esta manera. Mu sub 0 por I por A cuadrado sobre 2X cubo, ¿no? Ahora bien, fíjense que acá también podemos tomar el concepto del momento magnético, momento dipolar magnético. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? El momento dipolar magnético de una espira era igual a mu. Mu es el momento dipolar magnético, era igual a la corriente por el vector. En este caso, el área de la espira, va a ser, toda esta área de la espira, va a ser igual a pi por radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si a esta expresión la multiplicamos por pi y la dividimos por pi, podemos encontrar esta expresión en función del momento dipolar magnético, como está escrito acá abajo. Ahí está desarrollado. Multiplico por pi, divido por pi, multiplico por pi, divido por pi, y me queda que todo esto, I por el área, el momento magnético, momento dipolar magnético, ¿no es cierto? Entonces puedo expresar el campo magnético como mu sub 0 es la permeabilidad del espacio libre, ¿sí? Mu es el momento dipolar magnético sobre 2pi por X cubo. También el campo magnético en función del momento magnético, ¿sí? Estas imágenes nos muestran cómo son las líneas de campo en una espira circular de corriente, o en una espira de corriente circular, ¿sí? Estas líneas verdes me indican el campo magnético. Fíjense que las líneas sobre la espira son líneas cerradas, acá, acá y acá, ¿no? Y estas líneas en la parte central, ahí es donde más intenso, fíjense que tienen la dirección sur-norte, como si fuese un imán, ¿no? Esta es una foto donde se pasó sobre una cartulina, ¿no es cierto? Como la ven acá, se pasó una espira circular, se hizo circular una corriente y se espolvorea la limadura de hierro. Entonces la limadura de hierro nos muestra el patrón del campo magnético que se produce. ¿Estamos? Y acá hace una comparación con un imán, cómo serían las líneas de campo en un imán. Muy bien. Hasta ahí está. ¿Se entendió esto? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que ustedes tienen que utilizar? Bueno, vamos a ver acá. En el caso de una espira de corriente circular, si el campo magnético está en el centro de la espira a una distancia X del plano, vamos a utilizar esta fórmula. Ahora, si el punto donde voy a calcular el campo magnético es en el centro de la espira, utilizo esta fórmula. Y si la distancia donde voy a calcular el campo magnético es mucho mayor al radio de la espira, donde el radio de la espira se considera despreciable, voy a utilizar esta otra fórmula. ¿Cómo voy a determinar la dirección de B? Bueno, en función de la regla de la mano derecha también puedo utilizar para determinar la dirección del vector campo magnético. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, perfecto. Seguimos, continuamos.
Ahora lo que vamos a hacer es calcular la fuerza magnética entre dos conductores paralelos y vamos a ver la definición de Ampère, ¿sí? Bien, lo que nosotros vamos a analizar en este caso es la fuerza magnética que se ejerce un conductor por el campo magnético del otro conductor, ¿sí? Miren acá. Vamos a suponer que hay dos conductores paralelos, ¿no es cierto? Dos conductores paralelos, como el que tenemos acá, el 1 y el 2. Ambos transportan corriente, ¿sí? Ya hemos visto, hemos analizado anteriormente que el conductor que transporta corriente genera un campo magnético. ¿Estamos? Entonces lo que voy a ver es cuál es la fuerza magnética que se ejerce sobre el conductor 1 debido al campo magnético del conductor 2. ¿Estamos? Si ustedes recuerdan, la fuerza magnética, ¿no es cierto?, sobre un conductor que transporta corriente era igual a I por el producto vectorial de L por B. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la dirección de L. Bueno, la dirección de L es la misma de I, ¿está bien? Y tenemos que saber cuál es la dirección de B. Fíjense en este dibujo. En el conductor 1 está dibujada la dirección del campo magnético producido por el conductor 2, que está acá. A ver si me pueden ver ahí. Acá. ¿La pueden ver? Bien. Este campo magnético sobre el conductor 1 es producido por el conductor 2. Bueno, este campo magnético que actúa sobre, que está donde está I1, va a generar una fuerza de origen magnético, que va a ser F1. ¿Y por qué F1 es para acá? Por el producto vectorial de L por B. ¿Sí? L es la dirección de la corriente. ¿Sí? Si yo pongo la mano derecha sobre la dirección de L y la cierro en la dirección de B, me va a dar la dirección de la fuerza magnética, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cuánto vale esa fuerza magnética? Bueno, veamos. Acá tenemos que F1 va a ser igual a I1, la corriente del conductor 1, por la longitud del conductor, L, ¿no es cierto?, por B. ¿Está bien? Ahora, si yo me fijo acá, la dirección de L es perpendicular a la dirección de B. Por lo tanto, este producto vectorial yo lo puedo escribir como I por L por B2. ¿Está bien? Es decir, la fuerza magnética que actúa sobre el conductor 1 es debida al campo magnético que produce el conductor 2. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, la magnitud de la fuerza magnética que actúa en el conductor 1 va a depender de la corriente que circula en ese conductor 1, de la longitud que tenga y de la magnitud del campo magnético producido por el conductor 2. Ahora, supónganse que este conductor al conductor 2 lo consideramos infinitamente largo para calcular el campo magnético. Entonces, si ustedes recuerdan que el campo magnético de un conductor infinitamente largo es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por A, entonces si yo lo reemplazo acá en B, voy a tener que la fuerza en el conductor, fuerza magnética en el conductor 1, fíjense, reemplazo B, va a ser igual a mu sub 0 por I, es decir, va a depender la fuerza magnética en el conductor 1 de las corrientes que circulan en el conductor 1 y en el conductor 2, y directamente e indirectamente o inversamente proporcional a la distancia que estén entre los dos conductores. Es decir, esta distancia. Ahora bien, profe, pero yo no sé cuál es la longitud del conductor. Bueno, entonces si no sabemos cuál es la longitud del conductor, podemos calcular una fuerza por unidad de longitud. Es decir, a esta L la paso dividiendo. Entonces calculo una fuerza magnética por unidad de longitud
que sería igual a mu sub 0 por el valor de la corriente del conductor 1 multiplicada por la corriente del conductor 2 dividido en 2pi por A. Entonces esta se llama fuerza por unidad de longitud. ¿Está bien? Una fuerza por unidad de longitud. Ahora, si nosotros analizamos qué pasaría en el... Voy a borrar un poquito acá. ¿Qué pasaría en el conductor 2? Veamos qué pasaría al revés. Es decir, la fuerza magnética que actúa en el conductor 2, producida por el campo creado por el conductor 1. Ahí está. Es decir, lo que estamos viendo acá, a ver si me permiten ustedes, voy a tratar de dibujarlo. Acá. Esta sería la línea de campo del conductor 1. Ahí. ¿La pueden ver? Línea de campo del conductor 1. Cuando acá en este punto, ¿qué dirección tendrá el vector campo magnético producido por la corriente 1? Acá en este punto. ¿Cuál es la dirección de B1 del campo magnético producido por la corriente 1? ¿Puede ser para allá? Este sería B1. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, hagamos el producto vectorial de L por B1. ¿Hacia dónde sería la fuerza magnética en el conductor 2 producido por el campo magnético del conductor 1? Producto vectorial. L por B. L por B. Pulgar. Sería Mano perpendicular derecha. hacia arriba. Muy bien, ahí está, perpendicular hacia arriba. Entonces, a ver, déjame ver. Aquí lo vamos a aumentar acá. Sería ahí. ¿Está bien? ¿Puede ser? Si este es L, este es B, entonces L por B me va a dar la fuerza hacia arriba. ¿Estamos? Bueno, ¿cuánto vale esa fuerza? Bueno, vamos a ver que F va a ser, sabemos que la dirección de L es perpendicular a B1, por lo tanto puedo prescindir de la escritura vectorial, ¿no es cierto? Entonces, si B1 es igual a mu sub 0 por I1 sobre 2pi por A, ¿está bien? Reemplazando acá voy a tener F2 va a ser igual a I2 por L por todo eso. Mu sub 1 sobre 2pi por A. Ordenando todo eso, voy a tener que la fuerza 2 va a ser igual a mu sub 0 I1 por I2 sobre todo eso sobre 2pi A. ¿Qué observan ustedes? ¿Cómo es la fuerza 1 con la fuerza 2? Las magnitudes son iguales. Entonces, ahí va a haber un par de acción y reacción, ¿no es cierto? Como si fuese un par de acción y reacción. Fuerzas iguales, ¿no es cierto? Igual magnitud, igual dirección y sentido opuesto, ¿no? En ese caso, F1 y F2 se van a atraer, ¿de acuerdo? ¿Sí? También puedo calcular la fuerza por unidad de longitud. En este caso, L sería, acá me faltó L, ¿ves? Mu sub 0 por I1 por I2 sobre 2pi A. ¿Está bien? Acá L. No, L estaba ahí. ¿Estamos? Entonces, fíjense que en este caso la fuerza magnética entre dos conductores paralelos que transportan corriente en la misma dirección, va a haber una fuerza de atracción entre los dos conductores. Ahora,
Si yo le cambio la dirección de la corriente a alguno de los dos conductores, van a cambiar la dirección de los campos magnéticos y van a cambiar la dirección de la fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, puedo decir que la fuerza, como conclusión, la fuerza que hay entre dos conductores paralelos que transportan corriente en el mismo sentido se atraen. Y si tienen sentido opuesto o contrario, se repelen. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? A ver, vamos a ver. Ya sabemos que la magnitud es la misma, ¿no? A ver, caso A. Acá. Un conductor, otro conductor. Corriente hacia allá, corriente hacia allá, y 1 y 2. ¿Cómo sería en este caso la fuerza? Bueno, la fuerza en este caso va a ser, esta es F1, la fuerza aplicada en 1, producido por el campo magnético de la corriente 2, y esta sería la fuerza en el conductor 2, producido por el campo magnético del conductor 1. ¿Está bien? Entonces, si tienen direcciones paralelas y la misma dirección de la corriente, hay una fuerza de atracción entre los conductores. Ahora veamos en el caso B. El caso B sería dos conductores que transportan corriente. No estamos hablando de que sean de igual intensidad. La única condición es que, por supuesto, estén en el vacío y que sean paralelos, ¿no? Y 1 dijimos, y 2 le cambio el sentido. ¿Está bien? Entonces, en este caso va a haber una fuerza de repulsión, porque van a cambiar la dirección de los campos magnéticos. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, acá está la fuerza por unidad de longitud y acá les hice como una pequeña conclusión. Cuando dos conductores transportan corriente en igual sentido, se atraen, que es este caso, y si transportan corriente en sentido contrario, se repelen, que es en este otro caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto es una observación que hizo ¿quién? ¿Quién había hecho esta observación de la fuerza entre dos conductores paralelos? ¿Quién habrá hecho? Este señor que está acá. Ampère. Ampère, André-Marie Ampère. ¿Sí? François, francés, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esto, de estas observaciones, podemos llegar a la definición del ampère. Nosotros, cuando empezamos esta parte de la parte eléctrica, dijimos que un ampère equivale a un coulomb sobre segundo, pero dijimos que esto no era la definición de ampère. Entonces, podemos observar que la definición de ampère dice: cuando 2 por 10 a la menos 7 newton por metro es una fuerza por unidad de longitud, es la magnitud de la fuerza por unidad de longitud presente entre dos conductores o dos alambres largos y paralelos que llevan corrientes idénticas y están separados 1 metro, se define la corriente en cada alambre como un ampère. Esa es la definición de ampère. ¿Sí? Y también podemos definir la de Coulomb también. Entonces, un Coulomb es la cantidad de carga. Si ustedes recuerdan, un Coulomb es la cantidad de carga que fluye por un conductor, ¿no es cierto?, por segundo, cuando el conductor transporta 1 ampere de corriente. Eso sería. ¿Estamos? Eso sería lo que es ampere, la definición de ampere, que dijimos que la íbamos a ver después. Bueno, ahí la tenemos. ¿Sí?
Muy bien. Listo, ¿preguntas, dudas, inquietudes? Bueno. De nada. Y ahora vamos a ver la ley o integral de Ampère. Y con esto terminamos el día. ¿Les parece? No Bueno, solo, profe. no solo terminamos el día, terminamos la unidad número 8. Así vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver este tema de la ley o integral de Ampère. Terminamos la unidad número 8. Así cuando retomamos, empezamos de cero la unidad número 9. ¿Sí? Si les parece. Bueno. Sí, profe. Esta ley o integral de Ampère, también, cualquiera de los dos nombres recibe, ley o integral de Ampère, también Ampère, como Biot y Sabat, también se apoyaron en los salud. Se apoyaron en las observaciones de Ørsted, ¿está bien? Así que también, así como Biot y Sabat, Ampère también se apoyó en esto, ¿no? Entonces, logró hacer ciertas observaciones, por ejemplo, en este caso colocó un conductor, un plano, este plano de color sería rosa, rosado, ¿sí? Es perpendicular al conductor, ¿no? Y encerró ese conductor con una trayectoria, ¿no es cierto?, con una trayectoria circular o con círculos, ¿no?, en los cuales en esos círculos colocó estos circulitos chiquitos que son brújulas, ¿no? ¿Saben lo que es una brújula? Sí, profe. Ah, bien. Me asusté por un momento, digo, ya estamos en el horno, ¿no? No, bueno. Bueno, esta es una brújula, ¿no? Estas agujas. Fíjense que lo que observó Ampère es que cuando en este conductor no había corriente, fíjense que acá la corriente es cero, las brújulas se orientaban en la dirección norte-sur, como es normal, ¿no es cierto? Norte-sur. ¿Sí? Ahora, en el momento que hacía circular una corriente intensa y estable, que es el caso del 2, todas esas brújulas se orientaban en la dirección del campo magnético. ¿Está bien? Es decir, que en este caso, fíjense que se cumple, que él observó que se cumple la regla de la mano derecha, porque todas las brújulas se orientaban en la dirección en que estaba el campo magnético. ¿Estamos? Bien. También observó que las líneas de campo formaban círculos alrededor del alambre, ¿no? Bien. Después lo que hizo es evaluar, fíjense, tomó un elemento de esa trayectoria que encerraba esa corriente, un diferencial de S, ¿no? Y trabajó con un producto de B por diferencial de S a lo largo de toda la trayectoria. Fíjense que acá dijo, bueno, a ver, esta es la integral de línea, el producto escalar de B por diferencial de S es un elemento de trayectoria, y B es el campo magnético en un punto, ahí, por ejemplo, y analizó qué es lo que pasaba. Bueno, la integral de línea es la integral, ¿no es cierto?, en toda la trayectoria cerrada, a eso se define como la integral de línea, ¿no es cierto?, el producto escalar de B por diferencial de S. Pero fíjense que B y diferencial de S ahí, si yo pongo un B acá, ese es el diferencial de S. Vamos a limpiar un poquito. Ahí está el diferencial de S. Si en ese punto pongo un vector campo, el vector campo va a ser paralelo. B va a ser paralelo a diferencial de S. ¿Está bien? Bueno, en este caso particular, B y diferencial de S van a ser paralelos. Entonces dijo, la integral de línea del producto escalar B por diferencial de S, pero si B y diferencial de S en este caso son paralelos, por lo tanto puedo escribir como B integral de línea de diferencial de S. La integral de línea de diferencial de S
no es ni más ni menos que la trayectoria de esta línea, ¿no? Es la trayectoria, que es 2pi por radio. Por lo tanto, si el campo magnético es mu sub 0 por I sobre 2pi por R, R es la distancia que estamos analizando, por la integral de línea de diferencial de S, a ver si me siguen ustedes acá, vamos a hacer esto. Esto sería B, ¿está? Y esto sería la integral de línea de diferencial de S. Esto es B y esto es diferencial. Multiplicando todo eso dice que, simplificando ahí podemos simplificar, 2pi se van con 2pi, 2πr se van con 2πr, ¿está bien? Y me queda mu sub 0 por I. Por lo tanto dice que la integral de línea del producto de B por diferencial de S es igual a mu sub 0 por I. ¿Sí? Mu sub 0 por I. Siendo I una corriente neta y estable, ¿no? A partir de estas observaciones y de este análisis, Ampere pudo enunciar su ley, que dice que la integral de línea del producto escalar de B por diferencial de S, alrededor de cualquier trayectoria cerrada, la trayectoria cerrada que encierra este conductor, ¿no? Acá nosotros hemos elegido una trayectoria circular porque es más fácil para análisis, ¿no? Es más fácil para calcular la integral de línea de diferencial de S. Pero acá dice que la integral de línea del producto escalar de B por diferencial de S, a través de cualquier trayectoria, la única condición es que sea cerrada. ¿Está bien? Cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I, donde I es la corriente total o neta y estable. Neta es la total. Si hay más corrientes, se suman algebraicamente de acuerdo a la dirección que tenga. Y estable quiere decir que es magnitud y dirección constante. ¿Está bien? ¿Qué pasa a través de cualquier superficie? Sería en este caso, esta es la superficie, cualquier superficie delimitada por la trayectoria, ¿no? Delimitada por la trayectoria, cerrada. Bueno, ese es el enunciado de la ley de Ampère, dice. La integral de línea del producto B por diferencial de S de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I, donde I es la corriente total estable que pasa a través de cualquier superficie delimitada por la trayectoria cerrada. Y acá se las presento a la ley de Ampère, ley o integral de Ampère. ¿Está bien? Dice, la ley de Ampère describe la creación de campos magnéticos para todas las configuraciones de corriente continua. Es una de las limitaciones que tiene la ley de Ampère. Ya la vamos a ver más adelante. Para este nivel matemático, que es el que está analizando el Serway, solo es útil para calcular campos magnéticos de configuraciones de corriente que tienen un alto grado de simetría. ¿Les suena eso? Bueno, Sí, si no le suena, ahora le va a sonar. Su uso es similar a la ley de Gauss para el cálculo de campos eléctricos con distribuciones de carga altamente simétricas. ¿No es cierto? A eso que le habíamos hablado anteriormente, ¿no? En este caso, en este nivel, cierta analogía con la ley de Gauss. ¿Estamos? Bien, ¿y cómo se aplica esta ley de Ampère? Bueno, ahora veamos. Vamos a ver algunos casos particulares, ¿sí? Bien. Muy bien. Fíjense, acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Dice, ¿cuál es la magnitud de la integral de línea del producto B, el producto escalar B por diferencial de S para la curva señalada en la figura? Bueno, fíjense que acá hay una trayectoria cerrada. Acá, ¿la pueden ver? Sí. Acá hay una trayectoria cerrada
que encierra estas tres corrientes, I1, I2 y I3. ¿Está bien? La corriente total, ¿cuál sería? La corriente total de acá, la corriente neta, La sumamos. encerrada por esa trayectoria. Ustedes observen que en los círculos de las corrientes hay puntos y cruces, ¿está bien? Puntos y cruces. ¿Qué significa? Bueno, los puntos y los cruces dentro de esos círculos le estamos dando la dirección de la corriente, ¿está bien? Entonces, suponiendo que las corrientes que salen del plano del papel o de la pantalla son positivas y las que entran son negativas, porque le voy a dar la dirección de la corriente o el sentido de la corriente, se lo voy a dar con el signo más y menos. Entonces, si esta tiene una cruz y esta tiene un punto, no puedo ponerle el mismo signo matemático. A una le tengo que asignar menos y a una le tengo que asignar más. Por lo tanto, la corriente neta que va a estar acá es la suma algebraica de las corrientes encerradas por esa trayectoria. Y 4 y 5, ¿qué pasa con I4 y 5? Están fuera, no están exactamente, no están encerradas en esa trayectoria. ¿Está bien? Entonces, a esas no las contemplo, solamente tengo en cuenta las que están encerradas. Por lo tanto, si ustedes evalúan la integral de línea, la ley de Ampère, B por diferencial de S, eso va a ser igual a mu sub 0 por I. Y la corriente total. ¿Y cuál es la corriente total? Bueno, le pongamos signo positivo a las que salen y negativo a las que entran, entonces I1 más I2 menos I3. A eso se refiere la corriente total. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Fíjense que acá Sí. nosotros podemos ver, cuando decía que la integral de línea, el producto cuando dice la definición, por acá estaba, acá está. La integral de línea de B por diferencial de S, ahí me falta un espacio, alrededor de cualquier trayectoria cerrada, es igual a mu sub 0 por I, donde I es la corriente total estable. Bueno, en este caso la corriente total es todo esto. ¿Qué pasa a través de cualquier superficie? Bueno, la superficie esta, delimitada por la trayectoria cerrada, que es esta. Y como decían ustedes, I5 y I4 no están dentro de esa trayectoria cerrada, por lo tanto no se las considera para el cálculo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora las aplicaciones de la ley de Ampère, como les decía. Bueno, vamos a ver que en este caso vamos a ver la aplicación en un toroide, campo magnético creado por un toroide. ¿Qué es un toroide? Bueno, un toroide es un dispositivo que se usa con frecuencia para crear un campo magnético casi uniforme en el área encerrada. ¿A dónde? Acá adentro. Acá. ¿Sí? Ahí adentro. ¿Y cómo se construye un toroide? Y bueno, se toma un alambre, ¿sí? Un alambre y se lo enrolla en un anillo. Vamos a suponer que tengo un anillo acá, un anillo de plástico, y ustedes lo van enrollando ahí, a la vuelta, lo dan vuelta ahí, ¿sí? Y eso es un toroide. ¿Estamos? En este caso, el toroide que nosotros vamos a analizar, esto que está dentro, esta parte, puede ser vacío o un material no conductor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí vamos. Ni más ni menos que ustedes toman, ¿vieron el espiral del cuaderno? El cuaderno que está así espiralado, la parte de los cuadernos anillados, eso. Si a ese anillado lo sacan y lo hacen así redondito, le dan vuelta, eso sería más o menos un toroide. Dentro de los anillos es donde vamos a crear un campo magnético medianamente uniforme. Aplicando la ley de Ampère vamos a encontrar una fórmula que me permita
calcular esa magnitud del campo magnético. Para aplicar la ley de Ampère, lo primero que tengo que hacer es buscar una trayectoria cerrada. ¿Y de qué tipo es la trayectoria cerrada? ¿De qué tipo sería esta trayectoria cerrada? Dice cualquiera. Entonces, si me dice que cualquiera es la trayectoria cerrada, entonces lo voy a elegir a conveniencia, ¿no? Imagínense ustedes que toman esta trayectoria que está acá. A ver si me pueden seguir acá. ¿La pueden ver? Eso es una trayectoria cerrada en el centro. En el centro del toroide, ¿no? De cada una de las vueltas. Ese alambre que está enrollado ahí, en una dona, dice el Serway, una dona. Se enrolló un alambre en una dona. Bueno, esa dona representa ese anillo que está ahí adentro. Y ese alambre transporta una corriente, ¿no es cierto? Si transporta la corriente va a generar un campo magnético. Pregunta. ¿Qué pasa si yo tomo una trayectoria cerrada acá? ¿Qué pasaría ahí con la integral? ¿Qué pasaría la integral de B por diferencial de S? ¿A qué sería igual? Acá, esta parte central. Bien, ¿qué corriente hay ahí? ¿Qué corriente hay encerrada en esa trayectoria? Creo que no hay. No hay, muy bien, no hay corriente, exactamente, no hay corriente. Entonces, en esa trayectoria que no encierra corriente, el producto escalar de B por diferencial de S es igual a 0, no hay corriente, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué pasa si yo tomo otra trayectoria? Acá, mire, otra trayectoria cerrada. Esta es una trayectoria cerrada. ¿Qué pasaría ahí? Integral de B por diferencial de S. ¿No es lo sería? mismo? Sería 0, pero hay corrientes ahí. A ver si se dan cuenta. Perfecto. Mire, yo lo voy a imaginar que tomo un cuchillo o algo y lo corto al medio al toroide. Ahí, como si fuese una naranja, lo voy a cortar al medio. A ver, acá lo vamos a dibujar. Acá me queda la parte interna del anillo, la parte externa del anillo, y me van a quedar los cables. Un alambre acá, un alambre acá. Vamos a dibujar poquitos nada más para que ustedes puedan ver. Ahí está. Yo corté al medio como si fuese una naranja, ¿no? Ahí estarían los conductores, ¿no es cierto? Vamos a suponer que acá la corriente entra y acá sale. Acá entra y acá sale. Cada vez que dé una vuelta, va a salir por un lado y va a entrar por el otro, ¿no es cierto? Ahí está. Perfecto. Ahí está. Si yo, como les dije recién, si yo tomaba una trayectoria cerrada acá, no encerraba ninguna corriente, entonces el producto de B por diferencial de S es 0. Ahora, la segunda pregunta fue, si yo tomo todo esto, Ah, sí, tomo todo, sí. ¿cuánto me da la integral de línea de B por diferencial de S? ¿Cuánto es la corriente en total? La suma algebraica de todas esas cosas. Ok, ¿y cuánto me daría esa suma algebraica? ¿Cuántas corrientes salen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, sí. ¿Y cuántas entran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque son las mismas vueltas, ¿no? Si entran, Sí. si salen 8 y salen, la corriente total es 0. 0. ¿Eh?
La suma algebraica de todas me va a dar 0. Por lo tanto, no voy a tomar, para evaluar la integral de Ampère, no voy a tomar ni la trayectoria de afuera. Entonces me dice, si esto es igual a 0, quiere decir que el campo magnético ahí va a ser 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no voy a tomar ni la de afuera, ni la de adentro. Voy a tomar una que esté en el medio, ¿no? Ahí, que es la que está acá. Si ustedes me siguen, es esta celeste que está acá. Voy a tomar una trayectoria. Entonces voy a evaluar ahí la integral de línea de B por diferencial de S. Pero fíjense que acá, si yo tomo un diferencial de S, en este caso va a ser paralelo, B va a ser paralelo al diferencial de S. Por lo tanto, este producto escalar lo puedo escribir como B por la integral de línea de diferencial de S. Y eso va a ser igual, según la ley de Ampère, va a ser igual a la corriente neta. Cada vuelta de estas tiene la misma corriente. Es decir, todas las corrientes, en este caso nosotros hemos encerrado las corrientes de adentro. ¿Está bien? Suponiendo que tenemos acá n vueltas, para no decir ni 3, ni 4, ni 5, ¿no? Tengo n vueltas. ¿Cuántas corrientes voy a encerrar acá con la trayectoria celeste? N. N, entonces voy a tener N por I. Es decir, esa sería la corriente total. Cada vuelta por la corriente de una vuelta, entonces ahí tengo la corriente total. ¿Está bien? Ahora, la integral de línea de diferencial de S es la trayectoria de toda esta trayectoria, la longitud de la trayectoria cerrada. Por lo tanto, me va a quedar que B va a ser igual a, B por 2pi por radio, que en este caso el radio es R, B por 2pi por radio, va a ser igual a mu sub 0 por Ni. Pasando en limpio, el campo magnético, ¿no es cierto?, creado por ese toroide, va a ser igual a mu sub 0 sobre 2pi por Ni, que es la corriente total, sobre el radio. Esa fórmula me va a permitir calcular el campo magnético creado ahí por el toroide. ¿Está bien? Campo magnético creado por el toroide. En esa área encerrada. Ahí. ¿Estamos? Bien. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y otro ejemplo de la aplicación de la ley de Ampère va a ser el campo magnético de un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Bueno, es un dispositivo también que se utiliza para crear campos magnéticos en su interior medianamente uniformes. Ahora, este solenoide sí es más parecido al anillado del cuaderno. Fíjense que, no me ven ustedes, acá, que este es muy parecido. ¿Es el toroide estirado? Exactamente, eso es un solenoide. Un toroide estirado. Pero fíjense que acá solamente se muestra cómo se indica, cómo se va a generar el campo magnético. Fíjense que en la parte de afuera el campo magnético es débil, que lo podemos considerar casi cero. El campo magnético más intenso se va a generar en el medio de las espiras, ¿no? Pero nosotros, para analizar esto, vamos a hacer que las espiras estén muy apretadas una con otra. No acá como están dibujadas acá, están bien apretaditas para generar un campo magnético más uniforme. ¿Se dan cuenta? Vamos a generar un solenoide ideal, podemos decirle, ¿no? Un solenoide que va a ser infinitamente largo, y las vueltas, las espiras, ¿no es cierto?, van a estar muy próximas, muy apretadas entre sí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar que el campo fuera de este solenoide, el campo magnético fuera del solenoide,
sea igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? No así como acá. Esta espira tiene que estar bien apretada con la otra. Ahora, si nosotros lo cortamos la mitad como si fuese una naranja, como decíamos recién, vamos a ver este dibujo. Fíjense que acá está el solenoide. Cada espira está muy próxima a la otra. Están bien apretaditas una con la otra, ¿no? Es infinitamente largo, de manera que acá en la parte central del solenoide podemos considerar un campo magnético uniforme. De hecho, las líneas de campo son paralelas, se han dibujado paralelas acá. ¿Por qué? Porque en cualquier punto la magnitud y dirección del campo magnético es la misma, ¿no? Eso es un campo magnético uniforme. Muy bien. Vamos a ver cómo podemos calcular el campo magnético en el interior aplicando o lograr una expresión matemática, una fórmula que me permita calcular el campo magnético en el interior del solenoide aplicando la ley de Ampère. Bueno, acá tenemos la ley de Ampère, ¿no es cierto? Y dice que la integral de línea de B por diferencial de S a través de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por la corriente total. Ahora, yo tengo que encerrar una trayectoria. Bueno, voy a elegir esta, mira. Esta trayectoria voy a elegir. ¿Puedo elegir esa trayectoria? Sí. Dice cualquiera. ¿Cuánto me dará la integral de línea ahí de B por diferencial de S? Acá. Yo usé esa trayectoria. ¿Cuánto me da? ¿Cero? Sí, 0. ¿Por qué? Porque hay dos corrientes que salen y dos corrientes que entran. Entonces la corriente neta es igual a 0. Entonces esa trayectoria no me sirve. Esta trayectoria no me sirve. Entonces voy a buscar otra. Por ejemplo, la que está acá. A ver si la pueden ver ustedes. Esta trayectoria. Esta que está en celeste. Y voy a encerrar estas corrientes. ¿Ven? ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Entonces voy a utilizar esta trayectoria. Esta trayectoria voy a tener un lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Estos números le hemos puesto a las trayectorias, después yo no, el Servo les puso a la trayectoria para analizar cómo es el producto escalar de B por diferencial de S en cada uno de los lados. Fíjense que el lado 1 y el lado 3 tienen una longitud L y el lado 2 y el lado 4 tienen una longitud W, omega. No puedo ver bien. Ustedes que vean bien van a ver si es omega o W. Tiene más pinta de omega, ¿no? Bien. Sí. Perfecto. Bueno, entonces analizamos este producto escalar de B por diferencial de S en el lado 1, 2, 3 y 4. Ahora, fíjense que si nosotros tomamos un diferencial de S acá podemos tomar un diferencial de S. El campo magnético en ese punto va a tener esta dirección. Por lo tanto, acá va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, para el lado 2 y 4, lo mismo va a pasar acá. Un diferencial de S acá y un campo magnético que es perpendicular. Entonces, si B es perpendicular a diferencial de S, ¿qué va a pasar con el producto escalar este? Y bueno, si son perpendiculares entre ellos dos, va a ser igual a 0. Por lo tanto, me dice que en este lado 2 y 4 no hay campo magnético. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el lado 3, que es el lado de afuera, dijimos que el campo magnético en el exterior era muy pequeño, que lo podíamos considerar nulo. Por lo Casi tanto, cero, sí. exactamente. Para el caso del lado 3, esto es 0, ¿no es cierto? No hay campo magnético. ¿Está bien? Ahí podríamos ponerle una cosa. Entonces, lo único que me queda es el lado 1. Por lo tanto, voy a calcular en el lado 1. Fíjense que en el lado 1, el vector campo magnético en el lado 1 va a ser este. Ahí. Y el diferencial de S va a tener la misma dirección. Si yo tomo un diferencial de S, va a tener
diferencial de S. Van a ser paralelos. Entonces, para el lado 1, B va a ser paralelo al diferencial de S. Por lo tanto, la integral en el lado 1, simplemente en el lado 1, B por diferencial de S es igual a B por diferencial de S. Esto se puede escribir así, porque son paralelos. Entonces, la integral de diferencial de S es la longitud del lado 1, que es L, que es lo que tenemos acá, L, igual a mu sub 0 por NI. ¿Qué es NI? N es el número de vueltas. N, número de vueltas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas corrientes tengo acá? Bueno, acá tengo N... No me están viendo. Acá tengo N vueltas, ¿no es cierto? Para no decir ni una, ni dos, ni tres, cuatro. ¿Sí? N vueltas. Entonces, las corrientes total que están encerradas en esta trayectoria van a ser NI, N corrientes. Por lo tanto, despejando de acá, el campo magnético en el interior, en el centro del solenoide, va a ser igual a mu sub 0 por N por I sobre L. ¿Está bien? Esa va a ser la fórmula que me permite calcular el campo magnético, ¿sí?, en un solenoide. ¿De acuerdo? Ahora, esta expresión puede tomar otra forma. Por ejemplo, yo tengo N, que es el número de vueltas. Si yo lo divido en la longitud, voy a tener número de vueltas por unidad de longitud. Por lo tanto, voy a tener una N minúscula. Y esta expresión se puede escribir así. El campo magnético, esto es magnitud del campo magnético en el centro del solenoide, puede ser mu sub 0 por N por I. Es decir, mu sub 0 por N, que es el número de vuelta por unidad de longitud, por I, que es la corriente. Fíjense que esto va a depender directamente de la cantidad de corrientes que nosotros tengamos y la longitud inversamente proporcional a la longitud del solenoide. ¿Estamos? Por lo pronto estamos considerando que dentro del solenoide hay vacío, que el campo magnético se genera en esa región. ¿Sí? Muy bien, eso sería la aplicación de la ley de Ampère al toroide y al solenoide. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cuál? La parte. Ah, bueno, este es el número, N es el número de vueltas. Si yo lo divido en la longitud, este es el número de vueltas, que es esto que pusimos acá, ¿no? Ahí está. Y esta es la longitud del solenoide. Entonces, yo divido el número de vueltas divido el número de vueltas en la longitud, voy a tener un número de vueltas por unidad de longitud. Este sería número de vueltas por unidad de longitud. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien, ya tienen las formulitas acá para calcular el campo magnético en un solenoide, en la parte central del solenoide, y la fórmula para calcular el campo magnético en un toroide. ¿Sí? ¿Para qué servían estos dispositivos, tanto el toroide como el solenoide? Para crear campos magnéticos casi uniformes, ¿no es cierto? ¿Estamos? Con eso terminamos la unidad número 8. Si hay preguntas, las pueden hacer, y si no, yo ya doy por terminada la clase del día de hoy. Que tengan felices vacaciones, que puedan estudiar mucho, descansen también, descansen del profe de física, y nos estamos reencontrando después de los exámenes y receso de invierno. Profe, cuando volvamos no podemos hacer como un resumen o un repaso.
El Antes del resumen, parcial. claro, el resumen y el repaso lo tienen que hacer ustedes. Ustedes lo que tienen que traer es las ya marcadas, las Las dudas dudas. en particular. Bueno, ¿Eh? bueno. Sí, sí, podemos contestar preguntas. ¿Eh? Así es, chicos. Bueno, felices vacaciones, cuídense mucho. Y buen descanso para todos. Nos estamos viendo en agosto ya. Gracias, igualmente para todos. Chao, profe. Chao, hasta luego.